Iván está en la costa, en Guayaquil. Yo me encuentro en la ciudad de Quito. Julio está en Chile. Nos cuenta que está en medio de una tormenta. Y Jessica Freud está desde Lima. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por querer acompañarnos en esta reflexión importante que para América Latina siempre es especial. El tema de la educación nos mueve las vibras y de alguna manera nos llama a la acción. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañar esta iniciativa. Gracias a Shifter Lab por poner las bases y por convocar a Women in Tech. En este momento les hablo yo desde Lima, Perú, Jessica Freud, soy la directora de Women in Tech. Y en esta bonita conversación, lo quiero denominar así, nos van a acompañar Isabel Salvador, que es la directora de Women in Tech en Ecuador. Nos va a acompañar también Julio Bertuce, que es profesor de la Universidad Católica de Chile, aparte de PhD, aparte de MIT, aparte de muchos otros logros que también se los voy comentando a lo largo de esta llamada. Y evidentemente Iván, que es el que de alguna manera nos está convocando y nos está uniendo. Hoy no estamos reunidos simplemente para hablar de inteligencia artificial. Estamos aquí para hablar de nuestro futuro, del futuro de nuestros niños, de los jóvenes, de ustedes chicos que están en esta llamada y que están en carreras universitarias, de los docentes que los acompañan y sobre todo de esta gran sociedad, porque eso es lo que estamos buscando, un cambio integral de alguna manera. Cuando hablamos de inteligencia artificial, probablemente hace 2 años lo teníamos todavía como modelos estructurales en los cuales se tenía que estudiar programación, teníamos que trabajar con algoritmos, pero hoy en día eso ya dejó de ser un mito. Y ahora invito a todos los que están en esta llamada que me comiencen a escribir si el día de hoy todos han utilizado algo de ella, simplemente para saber qué tanto se han interactuado el día de hoy con inteligencia artificial en cualquiera de las modalidades. Recuerden, ChatGPT, Gemini, no quiero decir nombres porque no se trata de eso, pero simplemente para ver qué tanto desafiamos a la IA y vamos a ir analizando esa información. Y con eso vamos a ir dándonos cuenta la forma como nuestra vida está siendo también transformada. La forma como aprendemos, como enseñamos, como trabajamos, cómo nos interrelacionamos con otras personas ya cambió, y ese modelo creo que no solamente cambió para ser una herramienta que la idea es que nos vuelva un poco más eficientes y efectivos, sino que llegó para quedarse. A lo largo de estas ponencias vamos a ir aprendiendo también cómo fue que la IA llegó para ser esa herramienta que nos ayude, pero siempre con el sesgo humano y sin olvidar que lo que prevalece es la inteligencia humana, porque finalmente la inteligencia humana es la que viene diseñando todos estos roles. Probablemente la práctica docente se ve mejorada, se ve también como un desafío, porque los profesores también tienen que buscar esa capacitación continua a través de la IA, a través de la herramienta que hoy día nos une de alguna manera. Parte de los logros es ver cómo democratizamos estos aprendizajes y cómo abrimos estas oportunidades creando más barreras. Y así es como quiero comenzar presentando primero a Julio. Julio, como comenté, es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director del Magíster de Innovación. Él es un PhD en Engineering Systems y Máster en Tecnología. Es una persona que también ha trabajado mucho en política pública. Ha sido subsecretario de Economía de Chile, asesor en Economía Digital y presidente del Grupo de Economía Digital APEC. Actualmente preside el directorio de la Fundación Chile y lidera proyectos sobre innovación, inteligencia artificial y gobernanza. Su trabajo conecta academia, política pública, innovación, para también pensar en lo que es la IA y todos sus desafíos. Así que muchas gracias, Julio, por acompañarnos en esta dinámica que vamos a trabajar. Como comenté, también tenemos a Isabel Salvador. Isabel no solamente es amiga, sino también es un referente en lo que es la tecnología, la innovación y la educación, maestra de profesión, impulsadora de mujeres de corazón, amiga por excelencia. Con Isabel hemos ido descubriendo cómo la educación no solamente impacta a los jóvenes y a los docentes, sino también nos impacta el día a día conforme nosotros nos vamos poniendo desafíos. Ella es directora de Women in Tech, fue la fundadora del capítulo en Ecuador,
Así que muchísimas gracias también por ese liderazgo permanente para guiar no solamente la estrategia del país en lo que se refiere a Women in Tech Ecuador, sino también por ser la propulsora de muchos proyectos, ya que también ha sido Secretaría de Educación, ha laborado en diferentes campos también en su otra vida, en temas de ventas, en temas de impulsar la vida cognitiva. Iván, muchísimas gracias, como te comenté, Iván, por de alguna manera invitarnos. Así que bueno, iniciemos este conversatorio. Y creo que una de las primeras preguntas, excepto que alguien quiera comentar algo antes de iniciar las preguntas, estamos todos. Entonces, pensando en lo que es el aula del futuro, ya sabemos que estamos acá para hablar de la IA, todos los desafíos, todo lo que esta nueva revolución nos trae. Pensando en lo que es el aula del futuro, en las herramientas que debemos de tener. Vivimos un momento en que la inteligencia artificial, ya lo he dicho, está redefiniendo la forma en que aprendemos, enseñamos y generamos conocimiento. Más allá de las herramientas que hoy conocemos, ¿cómo imaginan ustedes al aula de los próximos 5 o 10 años? ¿Qué transformaciones creen que se tengan que hacer? Me gustaría comenzar por Julio, luego le doy el pase a Iván y luego Isabel, que voy a ir comentando para ir nutriendo este conversatorio. Muchísimas gracias, Jessica, Isabel, Iván, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no sé cómo va a ser el aula del futuro, no tengo esa bola de cristal, y aquí viene el primer punto que yo quiero hacer. El futuro no es determinista, el futuro lo construimos. O sea, la pregunta que yo creo que sigue es, ¿para qué queremos utilizar la inteligencia artificial y en qué áreas, creo yo, se van a empezar a utilizar en la sala de clases? Y aquí hay que distinguir qué tipo de sala de clase. Sala de clase, estamos hablando de los colegios, estamos hablando de las universidades. Pensando en los colegios, yo creo que la inteligencia artificial en el corto plazo tiene un potencial muy alto para poder liberar de tareas rutinarias a los profesores, por ejemplo, la corrección, el análisis de texto, de manera de poder centrar la labor docente en algo que la inteligencia artificial no es capaz de hacer, y es establecer una buena relación con los alumnos, de poder entregar cariño, amor, respeto y enseñanza. Creo que eso es algo que todavía va a ser irreemplazable, pero sí creo que la inteligencia artificial ya está dando muestra de cómo puede ayudar en la planificación de las clases. Pensemos si es que ya se pueden filmar las clases y no cuesta mucho poder filmarlas, poder tener una mayor certeza de que la planificación se cumple y que de la planificación pasa inmediatamente pasamos a poder medir resultados en el aprendizaje de los niños. La siguiente pregunta es si es que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el aprendizaje de los niños, más allá de lo que puede llegar a ser para poder preparar material por parte de los profesores, la planificación, la corrección, que son tareas rutinarias, cómo la inteligencia artificial ayuda en la educación. Y ahí hay visiones encontradas, creo que todavía no hay certeza de cómo la inteligencia artificial afecta positiva o negativamente la educación. Hay algunos experimentos que se han hecho de que si tú solamente dejas que los niños utilicen inteligencia artificial, la verdad es que no van a aprender mucho porque ChatGPT o lo que sea va a estar respondiendo las preguntas por ese niño o niña, pero tú puedes configurar asistentes para que, utilizando el método socrático, puedan hacerles preguntas a los niños y de esa manera puedan aprender. Esto es algo que lo está haciendo El Salvador a gran escala en todos los colegios junto con XAI. Están haciendo un experimento a gran escala. Todavía no están los resultados, todavía no están los datos, pero es una aproximación. Otros países han dicho un poco más de cautela y de hecho retiremos todas las pantallas de los colegios. ¿Por qué? Porque afecta a los procesos cognitivos. Entonces, por eso vuelvo al primer punto que yo hice. Esto es algo que no es determinista. Todavía no sabemos bien cómo utilizarla para el proceso de aprendizaje, pero sí yo veo mucho potencial en cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los profesores en tareas rutinarias como es la corrección, puede ayudar en la planificación, puede ayudar en la supervisión de que se vaya cumpliendo el currículum y sobre todo después poder hacer estudios para poder linkear eso que se pasó con los resultados académicos de los alumnos.
Hola. Jessica, creo que está con el micrófono apagado. No, te comentaba, Iván, si nos comentabas tú sobre lo mismo, sobre el aula del futuro de alguna manera. Sí, igual, no tengo la respuesta exacta a esa pregunta, pero aparte de lo que ya nos conversaba Julio, que estoy totalmente de acuerdo, estamos en una etapa temprana aún, ¿no? Recién se pueden empezar a ver ciertos resultados de estudios, hay mucho trabajo por hacer. Y mi perspectiva un poco es, desde el lado para complementar y no tener que repetir lo que Julio ya nos contó, yo pienso que más allá de lo que ahorita le vemos a la inteligencia artificial como el chatbot, ¿no? Que nos da respuestas. Pero creo que más bien lo que nos tenemos que preguntar es, y valga la redundancia, ¿qué preguntas tengo que hacerle a la IA? Yo creo que la inteligencia artificial nos obliga un poquito también a preguntarnos, ¿no? No creo que nos va a entregar la respuesta del futuro educativo, sino más bien obligarnos un poquito a decir qué entendemos por aprender, ¿no? Qué entendemos por pensar, por crear, por actuar bien, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío va a ser, una de las habilidades más importantes, va a ser qué tipo de preguntas voy a realizar, ¿no? Y en este sentido quisiera dejar una pregunta al público. Si mañana cada estudiante alrededor del mundo tuviera un tutor de inteligencia artificial que es perfecto, con un IQ de Albert Einstein 24/7 disponible, con toda la paciencia del mundo, si tuviéramos eso el día de mañana, en cada aula, cada niño tuviera en su bolsillo un tutor de IA súper inteligente, ¿qué seguiría siendo importante, indispensable que ese estudiante, que ese chico o chica siga o necesite seguir aprendiendo por sí mismo? Creo que esa es una pregunta bien importante. Entonces, yo le veo un poquito la conversación en torno a la inteligencia artificial de momento un poquito, vamos a decir, incómoda, porque nos lleva justamente a cuestionarnos algunos aspectos casi morales, ¿no? Y ya llevamos desde la antigua Grecia más de 2400 años discutiendo qué es una buena vida, qué es justo, qué responsabilidades tenemos al actuar. Digo esto un poquito porque ayer estaba escuchándole a Scott Aronson. Él es un experto en teoría de la computación que trabajó durante un año con OpenAI en temas de alineación, de seguridad, y contaba en este podcast que en las reuniones semanales que él tenía con el jefe científico de ese entonces, que era Ilya Sutskever, todas esas conversaciones, además de técnicas, normalmente terminaron siempre en este tipo de dilemas, digamos, del orden. Estas grandes preguntas, ¿cómo podemos formalizar matemáticamente la inteligencia artificial para que sea alineada con los valores de la humanidad? ¿Cuál sería una definición computacional de cosas como la bondad? Entonces, son preguntas enormes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poquito el espacio también que hay que darle a esto, porque la inteligencia artificial convierte justamente esas preguntas un poquito difíciles en una decisión de diseño finalmente, ¿no? Alguien tiene que elegir, programar esas metas, esos objetivos, los datos, cuáles van a ser los límites y cuáles van a ser las recompensas. Entonces, eso se puede traducir al ámbito educativo, ¿no? Y solo para terminar esta idea que quiero dejarles con una pregunta más, hay una definición que me gusta mucho de uno de los padres de la inteligencia artificial, Jürgen Schmidhuber, que me gusta muchísimo y es muy fácil de definirla y explicarla. Él dice que Machine Learning, el aprendizaje automático, es la ciencia de la asignación de crédito. Entonces, esto es muy simple de entender y explicar. El principal objetivo es determinar qué partes de un algoritmo merecen el mérito por un buen resultado, y por otro lado, la responsabilidad cuando existe un error, ¿no? Y la idea es ir ajustando para obtener un mejor desempeño, el desempeño óptimo. Entonces digo esto porque si esto es una analogía muy buena a lo que sucede en una sociedad, ¿no? Una sociedad progresa en una parte porque asignamos crédito, porque asignamos responsabilidad a las personas, a las instituciones. Y mi segunda pregunta, y con eso terminaría esta pequeña parte que quería dejar como un poco de introducción también para lo que viene más adelante. Si pensamos en esta definición que les acabo de dar, ¿a quién estaríamos asignando hoy en día con la tecnología el crédito por ese aprendizaje? ¿Al estudiante o al docente, al modelo pedagógico, a la institución, a la tecnología? No sé si me hago un poquito entender. Si un alumno reprueba, por ejemplo, ¿a quién se le va a asignar ese crédito, ese error de asignación? Entonces, yo creo que aplicar un poquito estos principios, conceptos de la ciencia, de la inteligencia artificial en la educación,
nos puede dar una pista, nos puede ayudar un poquito a entender un poco mejor qué es el aprendizaje, ¿no? Y en eso concuerdo también con Jessica, lo que nos dijo al inicio, el verdadero debate finalmente no creo que es tanto tecnológico, y por eso es tan importante que toda la sociedad, de todos los ámbitos, forme parte de este debate, porque es muy importante. No solo es un aspecto técnico y de científicos de datos, de expertos en la materia, sino justamente esto, ¿no? ¿Quién traduce lo bueno, lo exitoso de un modelo educativo, por ejemplo, a las reglas que este debe tener? Entonces, creo que eso es un complemento importante a lo que ya se dijo en cuanto a cómo, y creo que eso es una idea hacia dónde se puede dirigir, cómo diseñamos esa aula del futuro, ¿no? Cómo rediseñamos tal vez un poco el concepto mismo de escuela, ¿no? Lisa. Bueno, qué gusto compartir con Julio y compartir con Iván estas mentes brillantes que nos acompañan ahora. Yo de mi lado quiero contarles que más o menos estaba pensando en el 2038, los niños que empiezan hoy se van a graduar. Y entonces, ¿cómo va a ser la vida en ese futuro? Y también estaba pensando, bueno, el aula del futuro, y enseguida me fui hacia China, me fui hacia otros países como Corea del Sur, que están muy adelantados, y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo será la de ellos y la nuestra? Porque cuando pienso en el futuro, ya en China está pasando muchísimas cosas tan diferentes a lo que está pasando aquí en América Latina. Pero hay algo que creo que va a ser común siempre, tanto en China como en otros países y donde nosotros. Yo quiero que en el futuro, y me emociona muchísimo pensar de esta manera, las personas piensen mucho antes de actuar, piensen para resolver problemas, más que memorizarlos, hagan mejores preguntas, como decía Iván, desarrollen más su pensamiento crítico porque van a tener más herramientas de dónde coger información, generan conocimiento colectivo. Por ejemplo, me encantará que los estudiantes puedan ir generando a partir de sus experimentos, a partir de su exploración, conocimiento propio de su edad, conocimiento propio para su comunidad. Creo que esa aula del futuro va a tener más espacios de creación, va a tener más espacios de propósito, de innovación, en donde el diseño también sea parte fundamental, el color, la naturaleza, por ejemplo. Creo que debe ser un aula que entienda que debe resolver problemas, por ejemplo. Ya lo estamos haciendo ahora, pero ¿cuántos de los problemas están solucionando cosas reales? Sí, estamos también, hacemos los docentes en el aula, hacemos mucho esto que hacen los pilotos, simulaciones de qué es lo que pasaría si, pero creo que también tenemos que llamar a la juventud y a la niñez a que nos cuente cómo ellos solucionarían estos problemas. Entonces creo que ellos van a ser parte de la solución de estos problemas que en ese momento el mundo va a tener, ¿no es cierto? Quisiera que hagan muchos ejercicios, quisiera que se comuniquen, que sean más inclusivos, y si tenemos un aula del futuro bastante más inclusiva, ¿qué tengo que enseñar hoy, en este momento, para esa aula del futuro? Y por último, que tenga mucho IA también. Siento que esa aula va a ser bastante tecnológica. Los niños definitivamente ya lo son ahora y en ese momento van a ser más, pero van a tener que incorporar también las culturas del mundo. Yo no creo que solo los niños de América Latina tendemos en este momento a quedarnos en una realidad de Latinoamérica. Y si no viajas, no te das cuenta que hay otro mundo y que el futuro se está desarrollando. Entonces creo que esa aula del futuro tiene que incluir las culturas del mundo. Tiene que llamar a querer viajar, por ejemplo, a querer conectarnos entre los seres humanos, a que haya muchas más discusiones. Creo que eso va a ser común en los diferentes países y en el futuro, y para eso tenemos que estar mejor preparados, y en América Latina es un desafío. Eso creo que va a pasar y estoy muy entusiasta y con muchas ganas de enfrentar eso. Gracias. No sé ustedes, pero yo cuando fui ayer en mi etapa escolar, mi dificultad para aprender era, yo tenía que hacer resúmenes de todo y tenía que caer en memorizar. Entonces, mi habilidad más grande para aprender era el memorizar. Entonces, también la réplica de esa memorización era muy corta, porque evidentemente tenía que meterle a esta maquinita muchas cosas. Entonces, hoy que ya el reto no es
saber de memoria la respuesta, porque con un clic ya tenemos la respuesta. ¿Cuáles creen que son esas habilidades que van a tener mayor retorno social? Con miradas un poco, Isa, lo que tú comentabas de cuando estos niños que están comenzando el colegio se logren graduar en el 2038. Es decir, ¿qué habilidades humanas son las que van a tener este retorno, van a progresar una vez que tengamos ya a la IA totalmente internalizada como nuestra memoria, por decirlo así? Julio, ¿quieres comentar tú? Sí, encantado. A ver, en términos de habilidades humanas, cuando se hace algo abundante, lo que es menos abundante aumenta de valor. Es lo que es menos abundante, no es la información está en todos lados, pero la capacidad de poder determinar si es que la información que me están entregando es correcta o no, ese juicio crítico, eso empieza a tener cada vez mayor valor. Y desgraciadamente ese juicio crítico solamente se entrena a nosotros los humanos mediante la experiencia. Y eso es lo que nosotros estamos viendo ahora a nivel del mercado laboral. El mercado laboral, yo estoy hablando de las personas que están saliendo de la universidad, por ejemplo, que pueden ser muy versados en el uso de la inteligencia artificial, pero le está costando encontrar trabajo, no porque manejen las herramientas, sino porque no tienen ese juicio crítico para poder determinar si es que las respuestas que te está entregando un determinado algoritmo son buenas o no. Y eso, desgraciadamente, solo te lo entrega la experiencia. Y por eso quienes están beneficiándose, creo yo, más del uso de la inteligencia artificial son aquellas personas que no necesariamente son nativos en la inteligencia artificial, pero sí tuvieron la experiencia, se formaron de otra forma y que ahora tienen a su disposición una herramienta que les permite amplificar sus capacidades cognitivas, que eso es lo que nos está haciendo hacer la inteligencia artificial. Ahora, hay ciertas habilidades también de, por ejemplo, trabajo en equipo, coordinación humana, habilidades sociales, la misma empatía, que yo creo que por mucho que exista, la inteligencia artificial es algo que vamos a seguir necesitando. A mí siempre me llama la atención de mis alumnos que cambia la forma en que estudian. Y eso me hace cuestionar todas las teorías sobre el aprendizaje social. ¿Por qué tener todos los niños en una misma sala? Bueno, porque hay un aprendizaje social, la sociedad del niño que ve cómo su compañero está resolviendo un determinado ejercicio. Así aprendí yo ingeniería. Tenía un grupo de estudio, estudiábamos juntos y lo que yo no era capaz de resolver miraba para el lado y mi amigo era capaz de resolver, o lo íbamos co-construyendo o íbamos inventando un nuevo procedimiento para poder resolver un problema. Cuando el aprendizaje empieza a ser mediado por una interfaz de computador y se empieza a individualizar o personalizar, empezamos a perder esas habilidades de co-crear o de trabajar en equipo con las otras personas. Y eso, creo yo, va a ser complicado de cara a la inserción de estas personas en el ambiente laboral, porque, nos guste o no, vamos a trabajar en organizaciones. Yo sé que hay un debate en Argentina sobre si las organizaciones van a ser algoritmos o no, van a ser las organizaciones no humanas. Yo creo que tenemos muchos datos de que las organizaciones van a seguir siendo humanas, y eso requiere desarrollar habilidades para poder trabajar en equipo, para poder socializar, para poder conversar, para poder tener conversaciones difíciles con colegas en el lugar de trabajo, para poder limar asperezas, para poder resolver conflictos. Y me da la impresión de que el uso creciente de inteligencia artificial está atrofiando de alguna forma cómo los niños o los adolescentes están desarrollando estas habilidades sociales. Y eso lo dejo con un poco de cautela, pero también como una oportunidad para repensar lo que es el aprendizaje, fortaleciendo aquello que es insustituible, por ejemplo, mayor cantidad de dinámicas de grupo, mayor cantidad de actividades grupales, mayor mentoría entre generaciones, entre estudiantes de distintas cohortes. Creo que de esa forma empezamos a sustituir lo que el algoritmo o el uso de la inteligencia artificial empieza a mediar para efectos de la obtención de aprendizaje. Necesitamos compensar con habilidades sociales y habilidades de trabajo en equipo para que estos adolescentes puedan insertarse después exitosamente en cualquier ámbito de la sociedad. Gracias. Iván.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Estaba pensando justamente en este momento que durante todo el año pasado, mientras estuve diseñando mi programa de tecnología educativa, la pregunta principal que yo me hacía es ¿qué quiero dejar con todo esto que estoy haciendo, ¿no? Con todos estos 9 módulos? Muchas veces cuando personas que estaban interesadas me pedían que les envíe la información y qué voy a aprender y qué herramientas, ¿no? Esa pregunta volví a mí, lo que es finalmente lo que quiero enseñar, dejar con este programa, y es eso, es el desarrollar el criterio necesario para saber usar las herramientas. Pero las herramientas van a cambiar mañana, el próximo año, vendrá otra tecnología, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en el sentido de que tenemos ahora una inteligencia artificial que está avanzando muy rápidamente, que cada vez se vuelve mucho más fiable. Entonces vamos a tener una IA probablemente en cada aula que va a enseñar los conocimientos, ¿no? Pero eso es una sola parte. La otra parte es el desarrollo de todas estas habilidades humanas de las que se está conversando en este momento. Entonces, creo que la educación un poquito pasa de lo que hemos visto, ¿no? Esta enseñanza estandarizada que tenemos a un aprendizaje personalizado, y en este sentido temas como la creatividad, el criterio, la colaboración, el trabajo de equipo, todo eso que se acaba de nombrar va a ser creo que la principal área de trabajo para las escuelas en un futuro. Entonces sí, si me preguntan ¿qué enseño yo? Esencialmente enseño formación a formar criterio, creo yo. Eso es la parte más importante. Criterio, porque Julio lo comentaba, ¿no? Se habla mucho ya del pensamiento crítico, de estas cosas, pero eso no es tan fácil desarrollar, ¿no? No se enseña tan fácil. Y definitivamente hemos visto en estos 3 años toda la mecánica de aprender ha ido cambiando a raíz de la IA, todas las metodologías de alguna manera también. Y quería adaptar un poco la pregunta y ahí darle el pase también para que Isa nos comente sobre la pregunta anterior y ya entrar un poco a todo lo que es esta revolución tecnológica que estamos viviendo, y dado que Women in Tech es un movimiento que apuesta por la inclusión y que tiene como uno de los pilares fundamentales a la educación. ¿Cómo trabajamos desde nuestra perspectiva? Tú que has sido docente, pensando en la mentalidad de los docentes, ya que, como dije, toda revolución industrial trae posibilidades, pero también de alguna manera se van marcando desigualdades. En algún lado yo leí, y en una presentación anterior no pude armar toda mi idea, pero hay algo así como que educación sin oportunidad trae frustración, pero la oportunidad sin la educación trae desigualdad. Entonces, en este marco en el cual la IA nos puede jugar para la inclusión o para que la brecha aún sea más grande, Isa, de tu perspectiva como educadora, al haber sido también secretaria de Educación en Ecuador, ¿qué acciones crees tú o qué visión se debe tener para que la IA sea una herramienta de inclusión también y no vaya creando más diferencia, más allá del sesgo de si mujer o hombre, ya en el contexto de educación? Sí, bueno, muchísimas gracias. Entonces, para unir la pregunta anterior y esta, yo me pregunto, bueno, ¿qué hace la inteligencia artificial, no? Que nosotros tengamos que necesitar de ella. Porque la inteligencia artificial no tiene sueños y los niños están llenos de sueños. La inteligencia artificial no tiene valores per se y las personas estamos caminando a través de nuestros valores. No es compasiva. Yo le hacía ciertas preguntas a la inteligencia artificial hace más o menos un mes y la man me sacaba las cosas tiesas como son. Ella no estaba filtrando sus respuestas ni mucho menos, ¿no? Pero en cambio nos da y nos ofrece unas herramientas que si las tomamos de manera asertiva, podemos ayudarnos a trabajar para inspirar, a nuestros compañeros, a nuestros colegas de aula. Pero ¿para qué queremos inspirar? Queremos inspirar para hacer un mundo mejor, definitivamente para poder resolver nuestros problemas cotidianos entre compañeros, con los docentes también. Cuando hablo entre compañeros estoy pensando en los jóvenes, en los niños. Cuando hablo entre nuestros docentes, los colegas, porque al final somos parte de una comunidad
que cuando llega a la casa está con papá, está con mamá. Y entonces, ¿cómo yo a través de la inteligencia artificial que está acelerando los cambios educativos, ¿no es cierto? Porque esto es positivo, si es que lo hacemos bien como humanidad, va a ser bastante positivo. Nos vamos a volver probablemente con un conocimiento más acelerado y eso puede ser bueno, pero claro, ¿cómo metemos a la ética dentro de todo esto? ¿Cómo metemos el trabajo colaborativo? Y entonces ahí yo pienso que los docentes tenemos un desafío importante en ir generando todos estos espacios de los que ya hablaba Julio, de los que ya hablaba Iván, pero claro, metiéndole el tema de los valores, metiéndole el tema de la ética, que es lo que la inteligencia artificial no me puede dar. Los sueños no me los va a dar. Eso, Jessica. Y la segunda, dime solo rapidito, porque creo que ya me quedé por ahí, pero en la segunda, ¿qué más me decías? ¿Cómo la volvemos más inclusiva? Exacto. Puchica, ese es el gran desafío, porque todavía dentro de nuestra América Latina el tema es pasar primero por conectividad en muchos lugares. Antes de inteligencia artificial tenemos que poder conectarnos. Y sin embargo ya mucha de la población la tiene, ¿no es cierto? Y sí puedo, por ejemplo, yo veía, en Singapur, hay una plataforma para el gobierno, para todo el gobierno, que tiene ya chequeado el trabajo de los estudiantes. Entonces, el mismo gobierno se encarga de ver dónde están esos gaps para poder llegar a las escuelas y establecer específicamente qué trabajar en cada zona, en cada lugar. Entonces, yo creo que eso puede ser una cosa muy interesante de la inclusión del seguimiento. Incluir el seguimiento a la propia especificidad de las regiones, de los estudiantes. Yo creo que eso puede ser un ejemplo propio de cómo puede ser más inclusiva, ¿no? Por supuesto, las herramientas cuando tienes dificultades de aprendizaje, como la inteligencia artificial puede estar estableciendo un protocolo específico para ti, o si tienes dificultades de visión, o si tienes dificultades auditivas, o si, por ejemplo, estás en otro país y no sabes porque acabas de llegar a este país, hoy por hoy la migración está tan fuerte, y acabas de llegar y no sabes comprender este nuevo idioma, porque además son unos idiomas completamente diferentes. No solo pensemos en América Latina, ahora ya podemos pensar en el mundo entero, qué está pasando con Israel, qué está pasando con Palestina. Son lenguajes completamente diferentes. Y ahí está la inteligencia artificial para volverse más inclusiva, para permitirnos tener un teléfono que me permita comunicarme con alguien en China que no habla mi idioma. Entonces sí, establece muchas formas, nuevas herramientas, pero la idea es que nos permita generar mejores seres humanos para solucionar problemas de la vida real, básicamente. Y en ese sentido, antesitos de que vayamos a la siguiente pregunta, quiero contarles que tenemos 531 personas aquí en TikTok, y eso es una cosa interesantísima porque quiere decir que este tema convoca a las personas. Tenemos menos personas también en el chat de Zoom, pero ya sumado eso, a mí me inspira mucho el hecho de que podamos hacer una comunidad que piense en inteligencia artificial para educación y justamente para bajar ese problema, incluirnos los docentes de diferentes partes de Ecuador y de diferentes partes de América Latina, y ojalá, Julio, nos puedas encontrar en otro espacio, igualmente Iván y todas las personas que quieran pensar en cómo América Latina puede aprender mejor. Sigamos entonces, pero saludar a toda esa gente que nos está acompañando, ¿no? Y justamente bajo esa línea quería ahondar con Julio. Con Julio hemos tenido la oportunidad de explorar el mundo del Tech Diplomacy en otras partes del mundo, y ahí un poco quería una reflexión tuya acerca del ser consumidores de IA versus el ser creadores de IA. ¿No? Antiguamente, y digo antiguamente porque esto es en mi vida pasada de estudiante, era cuando uno utilizaba el internet y toda la conectividad, y era, no, pues uno no puede ser simplemente consumidor, sino en ese momento decíamos creador de contenido, poner la inteligencia por adelante y no el copy-paste que en ese momento funcionaba.
Y una de las preguntas justamente o de los comentarios que hay en el chat, Santiago Mendoza justamente dice, ¿no? ¿Cómo enseñarle a los niños a que piensen con la IA? ¿No? Que no sean tanto el consumir, desde su rol con Tech Diplomacy, la democratización de crear contenidos, de ver la amplitud que puede tener la proliferación de la IA. Quería ver cuál era su opinión. Gracias. Buenos comentarios. El primero es que yo creo que quienes están moviendo la frontera de los grandes modelos de lenguaje, los Google, los Anthropic, los Mistral, que la Unión Europea, hay algunos incluso la Data GPT en Latinoamérica, los miradores de ellos con el lenguaje. Es difícil Isaac, alcanzar el desarrollo tecnológico que está ocurriendo en el mundo global a nivel del entrenamiento de los modelos. Lo que no quiere decir que una vez que ese modelo ya está entrenado, nosotros sí podemos ser muy rápidos en encontrarle nuevos usos. Y el valor está en cuáles son los usos que nosotros le estamos dando a esta tecnología. A mí me parece maravilloso que por $20 mensuales uno pueda acceder a los modelos de frontera. Eso democratiza el acceso a la tecnología. Yo no tengo que ser dueño de la infraestructura como persona natural, yo no tengo que entrenar el modelo, solamente pago $20 mensuales y tengo acceso a tecnología que es de punta. ¿Para qué? ¿Para qué la vamos a ocupar? Esa es la gran pregunta. Y como todo proceso de creación, aquí yo soy muy evolucionista en mi forma de pensar, se requieren procesos de variación, retención, selección y retención. Yo varío, yo exploro nuevos usos, yo evalúo cuáles de esos usos están teniendo algún tipo de impacto en la educación y yo retengo aquellos usos que son más provechosos. Puede existir variación en cómo en los distintos países vamos a estar utilizando la inteligencia artificial, y creo yo que en estos momentos es algo positivo, porque tenemos que empezar a aprender cómo poder enseñar mejor con la existencia de estas herramientas. ¿Cuáles de esas vamos a seleccionar y cuáles de esas vamos a retener? Eso va a depender de cuál va a ser el impacto educativo. Sí veo una oportunidad gigante para los países latinoamericanos en poder hacer un catch-up tecnológico con los países desarrollados. Los modelos, salvo Facebook, que Estados Unidos dijo lo quitamos y después volvió a autorizarlo a Anthropic a que lo disponibilizara por temas de seguridad, están disponibles para todos los países y no hay excusa entonces, en consecuencia, para ver de qué manera podemos sacarle más provecho desde el punto de vista de la educación de nuestros niños y niñas. Genial. Iván, ¿nos quieres comentar sobre este punto? ¿Me podrías repetir, Jessica, la pregunta de este punto? Sí, claro. Habíamos estado hablando sobre el ser creadores de contenido versus consumidores netamente de contenido, ¿no? Y cómo la IA de alguna manera nos pone una plataforma para hacer un poco de las dos cosas. Hoy en día la mayoría de lo que hacemos es consumir. Estamos utilizando, es más, a la IA como el nuevo buscador, pero claro, este buscador ya te trae hasta el documento de alguna manera hecho, piensa por ti, te relaciona bases, utiliza mucho más Mega, mucho más todo, que luego vamos a hablar un poquito de lo de la UNESCO, pero básicamente era eso, ¿no? Entre ser creadores de contenido y consumidores, y si le podrías dar el sesgo, ya sea de estudiante o ya sea de docente. Sí, bueno, ahí viene la importancia, ¿no? De que los docentes estén bien preparados y puedan enseñar a usar las herramientas de forma crítica, de forma reflexiva, ¿no? Que tenga un sentido pedagógico el uso de las herramientas, ¿no? Y eso se adquiere a través del conocimiento. Como decía Julio, los modelos de frontera están disponibles para todos, inclusive en las versiones gratuitas. Entonces, el conocimiento está ahí, ¿no? Aún más democratizado y aún más accesible que cuando tuvimos el internet, ¿no? Que ya fue como una ventana, ¿no? Wikipedia, un primer paso. Esto es como un Wikipedia versión 2.0, donde dialogo ahora con el conocimiento,
Entonces, para mí la clave está ahí, ¿no? En el uso crítico, en el uso reflexivo, en buscar el sentido pedagógico. Y creo que ese es el debate internacional, ¿no? Como podemos ver, estos procesos tecnológicos y digitales son un poquito complicados de entender en su gran esquema de las cosas, ¿no? Yo vengo estudiando a la IA y a tecnología toda mi vida, entonces cada revolución tecnológica ha traído estos momentos en que países se ponen a pensar, ok, vamos a digitalizar por completo, ¿no? Y ahora vamos a tener todo screens en las aulas, y ahora vemos que 10 años después de Dinamarca dicen, no, retrocedamos, ya nada de vamos a regresar a textos, y está también esa parte del debate internacional en torno a qué mismo hacemos, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que ahora más que nunca es cuando necesitamos tener un consenso y que todas las partes involucradas discutan sobre esto. Yo creo que esa es la parte más importante y por qué estamos aquí todos también reunidos, ¿no? Y la gente en el TikTok le interesa esto por justamente tratar de engranar las cosas y de ubicar las ideas para encontrar la mejor forma de convivir, de coexistir, voy a llamarlo un poco así, con estos sistemas, ¿no? Porque, claro, son ya los procesos cognitivos de los que estamos hablando ahora, ¿no? No solo es la información que está ahí. Entonces, son preguntas grandes, como dije en un inicio, ¿no? Debates muy grandes. Yo llevo pensando muchísimos años en esto. Entonces, sí, yo creo que eso es un poquito lo que nos tenemos que plantear, ¿no? Que debe seguir siendo difícil, ¿no? Porque tampoco es darles todo lo fácil, ¿no? Porque ahora, claro, el ensayo ya está ahí y le doy yo he visto, ¿no? Los estudiantes también cómo resuelven ahora le pasan la captura al ChatGPT, le da la respuesta y ya está todo listo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que seguir siendo difícil? ¿No? ¿Qué juicio educativo no podemos delegar a los modelos, ¿no? Entonces, todo eso se genera y se aprende bajo el conocimiento, ¿no? La preparación, el entrenamiento. Porque ahí hay un poco lo que me hace pensar es cómo logramos que la inteligencia artificial sea más bien una aliada para potenciar justamente la creatividad, el aprendizaje, la innovación, sin perder el desarrollo integral. ¿No? Ya no estamos hablando ni siquiera de las habilidades blandas o de las habilidades del siglo XXI, sino no perder la esencia del humano, ¿no? Y son los puntos que a veces son difíciles cuando uno está diseñando la currícula, cuando uno está tratando de ver qué componentes de la IA se comienzan a dar y desde qué edad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, yo no soy mamá, pero tengo sobrinos chiquitos que comienzan ya estas discusiones con estos asistentes virtuales, y es hasta gracioso las respuestas que se van dando, y yo lo hago a veces hasta como práctica y le comento a mis hermanos, pero que los dejas usar, no es que los deje usar o no, ya está ahí. Es como antes era el control remoto, uno ya no le enseñaba al niñito cómo utilizar el control, el niñito ya estaba con el dedito que lo pasaba. Entonces ya es como que lo de ser nativos digitales ahora va a ser un IA digitales, porque ya lo tienen totalmente dentro de su sesgo. Y ahí quería entrar a hablar un poquito de lo que era el currículum. ¿Qué es lo que se debería o qué es lo que se cree que se debería enseñar de la IA como asignatura específica para integrarla en la currícula educativa, sobre todo en América Latina? Con las consideraciones que hemos hablado de conectividad, de habilidades del siglo XXI, de todo ese tipo de cosas. Entonces, básicamente pensando en la currícula escolar, ¿qué cosas deberíamos ir incorporando de la IA para que nuestros alumnos sean los mejores en PISA, sean los mejores en todas estas pruebas de aprestamiento? No sé quién quiere comenzar, Iván o Isa. Perfecto, Isa. Es solo para recoger un poquito de lo anterior, pero bueno, ahora te comento un poco. Bueno, la vida no nos viene separada en mate, en ciencias, en sociales, en tecnología, en presupuestos, no. La vida nos viene junta. Y la cosa es que tenemos que resolverla pensando en cómo me voy a llevar con el que está al lado y cómo vamos a solucionar el problema de sobreendeudamiento que tenemos y nuestra familia va a poder ir o no de vacaciones. Y para poder resolver todas estas cosas necesitamos tener conocimientos en distintas áreas. Lo mismo pasa en el colegio. Hemos venido años separando ciencia, tecnología, mate, emprendimiento, etc.
Y sin embargo, la vida no es así. Entonces yo creo que un cambio curricular en algunos países, como en China, y me van a excusar que siempre estoy hablando de China, pero estuve husmeando mucho por ahí en China y en otros países, se establece un currículo que te dice, vamos a tener un número de horas para inteligencia artificial. Me sorprendió que en unos países son pocas, son 10 horas en un trimestre, por ejemplo, y en otros países las tienen mucho más. Sin embargo, también hemos estado investigando, porque con algunos compañeros docentes estábamos viendo, a ver, la IA nos dice que resolvamos problemas, que tengamos ética a la hora de resolver, que podemos hacer análisis de datos, ¿no es cierto? Podemos hacer programación y podemos desarrollar habilidades digitales y habilidades ciudadanas también. Si yo tengo todo eso, ¿cómo puedo hacer mi clase? A ver, yo soy un profesor que me dicen que puedo hacer todo esto con IA, ¿y qué voy a hacer? Entonces nos planteábamos una serie de ejercicios para chicos aproximadamente de 15 años y decíamos, bueno, resulta que en Ecuador todavía no se recicla la basura bien. Es decir, las familias todavía no hemos aprendido a que hay unos basureros para una, para otra cosa. Y en zonas donde sí se hace, resulta que llegas, se recogen todas las basuras y se botan en un lugar donde está todo mezclado. Entonces, ahí tenemos un espacio para trabajar con la IA, tenemos un espacio para trabajar con el barrio, tenemos un espacio para trabajar con la comunidad, con los medios de comunicaciones, para hacer análisis de datos, por ejemplo, a través de cómo le propongo yo a mi autoridad, un grupo de clase, y queremos resolver un problema que es recoger la basura. ¿Cómo voy a enseñar a recoger la basura de forma responsable y aprender a qué tengo que separar de qué? Entonces, imagínate todas las cosas que tienen que pensar este grupo de estudiantes que va a proponer al alcalde una solución para que pueda hacer esto. Va a necesitar matemáticas, va a necesitar ciencias sociales, va a necesitar incluso campañas de marketing, va a necesitar presupuestos. Y esa es una forma concreta, por ejemplo, establecer una campaña que comience por las familias, pero primero vamos a hacer un pequeño censo de cómo está dentro de mi barrio el reciclaje de basura. Es decir, en cosas concretas ya podríamos, hoy por hoy, empezar a incidir en las aulas y en el uso de la inteligencia artificial. A mí me parece fundamental y me gusta que se esté discutiendo en el mundo si la IA tiene que ser una materia como en China o tiene que estar transversalizada sobre las diferentes materias. Yo creo que debe estar transversalizada en un principio, te digo, pero como decía Julio, no es que tenga la receta porque además no hay años de estudio para seguir una cohorte, pero sí creo que debe estar transversalizada y sí creo que los docentes nos tenemos que sentar. Oigan, con los docentes, este grupo de docentes, éramos 5 profesores, que nos sentamos a hacer un ejercicio completo sobre cómo trabajar esto que les acabo de contar de la basura. Salieron unas ideas espectaculares y 5 profesores tuvieron la oportunidad de presentar un ejercicio a sus diferentes grados, que era igual para todos, y luego ponernos a comparar los resultados de estos 5 grados diferentes. Espectacular, uniendo las mates, la ciencia, la tecnología, presupuestos, campañas de marketing, etc. Entonces, creo que hay muchas oportunidades y muchas formas de poder bajar, no solamente al currículo como estado, pero del currículo hacia abajo, hacia las bases del aula, básicamente. Gracias. Iván, ¿quisieras comentar algo? No, Jessica, podemos pasar con la siguiente parte. No era solamente, hemos hablado un poco de la necesidad que trae la IA de adaptarse a los currículums, de crear contenidos, de ser ciudadanos usuarios a todo nivel. Pero pocas veces creo que nos detenemos a pensar en también este desarrollo que estamos experimentando, esta rapidez de información, esta habilidad de tener la respuesta de una manera inmediata, simplemente con 2 clics aquí, cuál es el efecto que también trae a la sociedad. Entonces, como una parte de reflexión, traer un poco los estudios que trae la UNESCO.
cada vez es más difícil lograr que los datos se procesen sin alterar el medio ambiente, sin, como hablábamos con Isabel, utilizar el agua, utilizar los recursos que de alguna manera todos miramos como sostenibilidad, ¿no? Que las generaciones venideras de alguna manera puedan también tener lo que nosotros tenemos. Es el principio básico de la sostenibilidad. Entonces quería traer simplemente como reflexión, no sé, Isa, si tú quieres compartir, ya que contigo es con quien hablamos de alguna manera este principio, para poder traer también un poco de reflexión sobre el impacto más allá de la educación que trae toda esta avalancha y desarrollo tecnológico de la IA. Sí, fantásticas cosas que nos trae la IA, pero también nos trae, y yo de verdad estaba leyendo sobre este tema, la UNESCO es clarísima y nos dice, bueno, la IA está avanzando muchísimo, hay que trabajarla, hay que salir adelante con ella, pero ojo, porque también está en este momento generando importantes consumos de energía, importantes consumos de agua limpia, importantes consumos de terrenos, porque se tienen que construir data centers importantísimos. Y yo me ponía a pensar, wow, recién alguien me estaba hablando de algo tan importante como esto. O sea, yo me acuerdo que cuando salió que podíamos hacer los gráficos con la IA tipo como se hacen en el Japón, así como dibujos animados, todo el mundo nos pusimos a hacer y luego salían las campañas a decirnos, pero se está ocupando un montón de agua, tengamos un poco de cuidado. Entonces sí, creo que tenemos que ser conscientes también de eso, el lado bueno y el lado malo. No por eso podemos frenarnos, pero sí ser conscientes para ver hacia el futuro. Porque si se está consumiendo nuestra agua, que es un recurso finito, pues hay que consumirla bien en tal caso. Sí, no sé qué opinan los compañeros. Es parte también importante de cómo vamos a formar a los estudiantes, ¿no? ¿Cuándo le van a utilizar? ¿Para qué? ¿Con qué criterio? Y con esa responsabilidad ambiental, porque tener a la IA no significa que necesariamente le tengo que utilizar para todo, ¿no? Entonces, así como hablamos de esta parte ética responsable, que para mí es muy importante, también tenemos que hablar de la IA desde el lado de que sea sostenible, ¿no? Entonces, saber utilizarle cuándo, ¿no? Cuándo y para qué sirve y para qué no, cuándo lo puedo usar de forma eficiente. Entonces, es parte también de los procesos de educación en IA, ¿no? Comprender el impacto ambiental. Y en eso, Iván, creo que tú tienes muchísima experiencia también y tienes una visión muy grande del uso de las costumbres y de cómo ir desarrollando estas capacidades que deben de tener, y has desarrollado iniciativas precisamente para trabajar esta conversación y que quede como un reto muy, muy claro para los docentes, cómo adaptarse a la IA y cómo ir creciendo. ¿Nos quieres comentar un poco sobre las capacidades que tienen que ir desarrollando los docentes en relación a la IA en el contexto del Geniusship Bootcamp que se estaba desarrollando? Del Bootcamp, sí. Este año tenemos ya la segunda edición. Empecé en el 2024 ya con una primera edición de un programa en tecnología educativa muy bien diseñado, muy robusto, donde justamente la idea es que se aprenda a diseñar, a crear soluciones de aprendizaje que estén basadas en evidencia, que estén fundamentadas con ciencia del aprendizaje. Es decir, hay muchísima investigación de por medio. Nuevamente, ahorita la idea y lo fundamental sería validar a esto. Tenemos ya algunos profesores en Perú justamente que están testeando, porque esa es la parte más importante, ¿no? Dar a conocer la tecnología a los docentes, que ellos lo entiendan muy bien para que puedan utilizarla, ¿no? Y además de eso, justo esta parte de, bueno, luego cómo podemos evaluar, cómo se mide el impacto en el aula, ¿no? Entonces, todo eso cubre este programa y, como dije en un momento, en un inicio, la parte fundamental que es tratar de aportar a la formación de un criterio, ¿no? Entonces, además de todas las herramientas de acceso a la comunidad, a aplicaciones que tenemos, todas estas herramientas de flujos, está esa parte muy importante, ¿no? Genial. Y creo que es una iniciativa que nace en alianza también con Women in Tech.
para fortalecer las capacidades, que creo que es súper importante. Isa, no sé si nos quieres ayudar con las preguntas que podamos tener en TikTok. Yo he estado mirando aquí de alguna manera los comentarios y todos están alineados al uso de la IA, las capacidades que deben de desarrollarse, justamente que la IA no debe reemplazar al humano, y esa es la idea, y ese creo que es el fin que perseguimos todos en todos estos procesos educativos. Pero si desde TikTok tenemos más comentarios que tú quieras traer a cotación para compartirlos. Sabes que justo ahorita tocando el TikTok, para justamente ver y bajar, me salí, entonces no tengo acceso, pero Iván sí los tiene. Solo quería comentar que para nosotros era importante unirnos a Shifter Labs para este programa, para este bootcamp. ¿Por qué inscribirse en este bootcamp? Porque en Ecuador hace falta tener esta curiosidad de parte de los docentes. Todos queremos saber mucho de ella, todos queremos utilizarla en el aula de clases, y muchas veces no sabemos cómo, no sabemos dónde, por dónde empezar. Entonces yo creo que esta solución que Iván preparó, Iván ha sido docente por muchos años y un investigador de todos estos temas, le va a permitir al docente casi un acompañamiento permanente. Yo he podido ya comenzar este bootcamp porque además es tecnología, entonces no tienes que empezar, ni todos tienen que empezar en una fecha, ni todos tienen que terminar en esa fecha, pero sí lo estoy siguiendo, y lo que encuentro es una solución a eso que yo decía, a ver, yo he oído de Learning Machine, yo he oído de todas estas cosas, pero ¿cómo lo voy a utilizar? Entonces sí, efectivamente, escogernos de la mano de una comunidad que tiene ya aproximadamente 70 personas y que puede crecer mucho más, en donde podemos conversar una vez al mes, en donde podemos explicar nuestro caso y buscar ayuda si necesitamos, o ser inspiración para otros grupos de ecuatorianos, de profesores de América Latina. En ese te invito a ustedes a ti también para que hagamos parte de este movimiento que se sume a una mejor educación a través de América Latina. Y Julio, igualmente, estamos con el Iván muy interesados en generar este espacio educativo en donde la IA se convierte en nuestra excusa para reunirnos y ver cómo hacemos, cómo va mejor, porque si no los chicos ya lo están usando, o sea, ellos ya están ahí con eso y no hay manera de pararlo, pero como docentes sí tenemos que estar un poco más fortalecidos. Eso. Y quería hacerle una última pregunta a Julio, más que una pregunta, una reflexión. Si hoy se tuviera que definir en una sola frase, ¿cuál es la responsabilidad más importante que se tiene como líder de opinión a raíz de que no solamente representas una fundación muy fuerte en Chile, sino también eres una figura pública y que de alguna manera representa no solamente la voz académica, sino también la parte de la democratización de la tecnología y la gobernabilidad? ¿Cuál crees tú, en una sola frase, que es la responsabilidad que los gobiernos deben de tomar en miras a la educación y a la IA? Y si es que alguien más quiere complementar después, obviamente bienvenidos. Y si es que alguien quiere comentar en alguno de los chats también. A ver, yo creo que para ningún gobierno el tema de la educación es indiferente. En Chile, por ejemplo, el 25% del presupuesto de la nación se destina a educación. Educación escolar, educación preescolar, educación universitaria. Y dentro de eso, el hecho de tener a nuestra disposición nuevas herramientas nos obliga a pensar de manera distinta y sobre todo a poder innovar en materia educativa. Yo sé que esto es difícil porque muchas veces toda la burocracia y toda la institucionalidad que nosotros hemos construido durante los últimos 100 años refuerza un cierto modelo educativo que ahora tiene la oportunidad de repensarse. Entonces, aquí hay una presión institucional que de repente dificulta la innovación. ¿Cómo poder romper eso? Número 1, a través de pilotos. Número 2, a través de la promoción activa del uso de nuevas herramientas, pero también, por ejemplo, de concursos que premien quienes están utilizando esto de manera más creativa, más innovadora. 3, difusión de mejores prácticas. ¿Ya? Y cuarto, aquí siempre cuando se habla de tecnología,
nunca es la herramienta lo que importa. Estamos hablando de sistemas sociotecnológicos. Lo importante es cómo esta herramienta interactúa con las personas y con las organizaciones. Aquí tiene que haber sistemas de capacitación para profesores, de proveer material, de poder actualizar los contenidos, de poder ir mejorando las clases. Ese acompañamiento permanente al docente es otro, sobre todo cuando estamos en épocas de cambio acelerado tecnológico, es algo que es muy importante que los distintos establecimientos educacionales, las municipalidades, los ministerios, puedan también hacerse cargo para que podamos estar a la altura del desafío que significa utilizar la inteligencia artificial de manera pedagógica y con impacto en la educación de nuestros niños y niñas. Sí, justamente, y ese es el aporte que queremos hacer, ¿no? El granito de arena desde Shifter Labs, en alianza con Women in Tech, en democratizar, porque es además bastante innovador la forma en que estamos proponiendo el seguimiento de este programa a través del WhatsApp. Entonces es microlearning dentro del chat. Todas las personas tienen un dispositivo móvil, con lo cual podemos llegar a muchísimos rincones de baja conectividad, inclusive en ambientes offline. Entonces yo he pensado en todo eso, ¿no? Tanto en la accesibilidad como en la democratización del conocimiento y lógicamente que, como Julio también comentaba, dentro del ámbito educativo, los sistemas educativos son difíciles de penetrar, pero creo que estamos justamente en una etapa en la que sería interesante explorar eso, y justamente por eso se ha diseñado este programa con ese sentido de que tenga unos fundamentos muy, muy fuertes, una propuesta científica, y que eso, por ejemplo, nos ha llevado a que podamos tener contribuciones en la ONU. Hemos hecho la submisión de 2 papers científicos, un paper de innovation para participar en la IFE Conference del Tecnológico de Monterrey el próximo año, también en un panel con Isabel, contando un poquito sobre esta idea del microlearning conversacional para procesos de alfabetización e inteligencia artificial orientados sobre todo al sur global. Entonces es un proyecto educativo, pero también es un proyecto social, y con esa base un poco filosófica de las preguntas que planteé en un inicio, que son muy amplias, ¿no? que nos dejan con ideas para pensar. Entonces ese es el trasfondo de cómo inició todo esto, de dónde estamos y de lo profundo de la propuesta dentro de esto, ¿no? Si tenemos docentes muy bien capacitados, muy bien entrenados, que conocen la tecnología, cómo funciona, para qué le uso y cuándo no, más allá del uso de las herramientas per se, creo que estamos aportando. Te quiero hacer una pregunta, Iván. Antes hablábamos de la alfabetización de los docentes, ¿no? Y comenzamos de alguna manera como era la era de las TICs, luego el mundo STEM, ahora estamos con el mundo IA. ¿Cuántos profesores de alguna manera se van sintiendo rezagados con estas nuevas tecnologías? Porque hay que reconocerlo, estamos hablando de décadas, ¿no? En que uno va avanzando, que también ya uno va pintando canitas, y uno de alguna manera le va teniendo, si antes le tenían miedo a la computadora, luego a la conectividad, hoy día el celular efectivamente es una herramienta maravillosa para todo. Lo que tú comentabas de tener las microcredenciales es una maravilla, porque finalmente es el dispositivo que probablemente la mayoría tiene, sin sesgos y totalmente inclusiva. Pero ¿cómo ves tú la adaptabilidad del docente a conectarse, a intuir, a buscar, a sacar la información para eventualmente poder llegar a un QR, poderse inscribir y poder comenzar un curso, y cómo de ahí se puede mantener para que también, lo mismo que nos pasa como usuarios, iniciamos a veces un curso y después nos baja la guiada y hay una decepción? Sí. ¿Qué mecanismos ves tú que son totalmente auspiciadores e inclusivos para que estos docentes de alguna manera puedan concluir con las métricas de capacitación? Y con eso ya los libero, para que no me digan que me pasé de la hora por mucho. Ya,
Sí, bueno, es mucho de lo en lo que pensamos, ¿no? En eliminar esa fricción, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo pienso que los docentes y tal vez la educación en sí fue uno de los primeros sectores que se dio ese encontronazo con el ChatGPT, ¿no? Porque directamente influía en las tareas y en los trabajos. Entonces, en ese sentido, yo sí he visto interés, los docentes yo creo que un gran porcentaje ya la usan, pero es muy disperso todavía todo. Entonces, un objetivo mío también era, y de cómo nació la compañía, fue justamente toda esa dispersión que existe y desinformación además, y las barreras y el miedo y todo lo que conlleva, la resistencia, tratar de integrarles justo en este ecosistema que hemos creado de aprendizaje, ¿no? Para tratar de aportar y resolver un poco estas dudas, y eso en el mejor de los casos se empieza a validar, justamente como decía Julio, que empiecen a existir pilotos donde se valide, por ejemplo, la propuesta que tenemos de diseño de aprendizaje apoyado específicamente en la IA. Entonces, sí, creo que muchas de esas barreras de fricción se eliminan a través de la metodología que estamos intentando aplicar. Muchísimas gracias. Bueno, que este panel no sea solamente el inicio de una conversación, sino de una acción colectiva, donde cada docente realmente se pueda atrever a innovar, que cada institución pueda apostar por un aprendizaje de calidad, de un aprendizaje innovador, con un potencial que sea el apoyo en la tecnología y que no la tecnología sea quien termina limitando nuestros pasos. Muchas gracias a los panelistas por compartir su experiencia y su visión, sobre todo a Iván como organizador y a Isabel como organizadora y co-creadora de la iniciativa para Ecuador. Sigamos abriendo caminos, sigamos desarrollando y pensando en el futuro y pensando en las generaciones futuras, ¿no? Que es lo que de alguna manera nos nace y nos mueve. Nosotros ya estamos en otra etapa de nuestras vidas, que lo que nos toca de alguna manera es liderar con el ejemplo y buscar los puntos de inclusión para que más niños y niñas puedan encontrar a la educación como una herramienta para el desarrollo y con inclusión digital y económica, que finalmente creo que ese es el punto. Muchísimas gracias, Julio, Isabel e Iván, por su tiempo. No sé, Isa, si tú quieres dar algunas palabras de cierre. Al TikTok. Agradecer mucho a Julio. Yo tuve la oportunidad de escucharle en una de sus conferencias en Sudáfrica. Él hablaba justamente sobre educación y sobre inteligencia artificial. Julio fue una inspiración para que podamos hacer este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupado, pero te diste el tiempo de hablar con Ecuador y eso es muy importante que podamos encontrar estos espacios. A Iván por todo el entusiasmo que tiene de acompañar esta transformación del docente. Y bueno, nos quedamos con él trabajando en algunas cosas. Hemos ya trabajado, tenemos de alguna manera aproximadamente ya casi, van a ser 5,000, ojalá para el final del año, 9,000 estudiantes que están siguiendo, jóvenes que están siguiendo una formación en educación financiera, en donde pude conocer a Iván con toda su trayectoria de crear aprendizaje gamificado. Y bueno, con él hemos hecho una buena liga educativa, muy de la mano, con una institución grande del país que nos permite pues justamente llegar a estos estudiantes. Gracias, Jessica, a ti también por abrir este espacio para América Latina, y seguimos trabajando entusiastas, porque no hay manera de quedarnos quietos. América Latina nos necesita a toditos juntos y haciendo cosas. Gracias. Gracias por todos los que estuvieron aquí. Me despido, ya somos 720 personas. A las 700, sí, de verdad. Increíble. Gran logro. Y la idea es justamente eso, ¿no? Formar una comunidad fuerte. Luego del bootcamp no es que se queden ahí, pasan de forma vitalicia a formar parte de la comunidad. Y esa es la parte importante, ¿no? Es un proceso de transición que yo veo que el futuro no está escrito, entonces tenemos una gran oportunidad de reformular algunas cosas, de reimaginar algunas cosas, de reinventar otras cosas, y eso solo se puede lograr con la participación de todos, ¿no? Vengan de donde vengan, ¿no? De cualquier sector.
Entonces, muchas gracias también a todos los de TikTok. Sí, están casi 1000 personas. Casi 1000 personas conectadas en TikTok. Increíble. Este código QR les lleva a la comunidad para que se unan. Y los que están en TikTok pueden seguirme y les mando un mensaje o me mandan un mensaje. Todos quieren unirse al grupo para mandarles el link. Genial. Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Déjenme hacer Jessica. una foto, Iván, por favor, haga una foto con Entonces, todos aquí con los los lentes. ¿Listo? Y qué gusto, muchísimas gracias con todos, ¿no? Julio, Jessica, Desde qué TikTok placer. y también desde, bueno, sí, hagamos una foto, me parece súper importante para poder difundirla. Prenda, Karen, gracias por prender su cámara. También Lourdes, te agradecemos muchísimo por prender tu por prender cámara. todas las cámaras, sí. Bueno, yo quiero agradecer también a Edulín que nos prestó sus oficinas para tener este panel, así que muchísimas gracias. Tiene muchísimo. Abrazo. Gracias, Julio, hasta luego. Gracias por todo. Que les vaya bien. Chao, TikTok.